Existen personas que piensan que armarse un PC Xeon o un combo Xeon o un PC con un procesador Xeon es solamente cosa de AliExpress, que eso no lo vas a ver en ningún otro sitio. Pues yo te digo que no. También podemos armarnos un combo Xeon en otras tiendas. Y en este caso vamos a ver una alternativa para aquellos que no les gusta comprar en AliExpress, ya sea por X o por Y. Yo en mi caso particular rompí todas esas cuestiones mentales desde que compré el primer producto y me di cuenta que en este caso de las tiendas online, lo más importante no es en qué tienda compras, sino el vendedor que te las vende, no la tienda, sino el vendedor específico si es confiable o no es confiable, o si el producto es confiable o no es confiable, más que la tienda. Pero si tú quieres comprar en una tienda como Amazon, el día de hoy vamos a ver una alternativa para poder comprar en Amazon un combo Xeon. Por supuesto, ya hice mi investigación y lo que vamos a ver son las piezas que conseguí para armarse un combo Xeon igualito que te lo montarías en AliExpress, pero comprándotelo directamente en Amazon. Así que vamos a ir a ver esas piecitas que tenemos por acá. Vamos a ver primeramente lo que es el procesador. Carlos, ¿qué procesador me vas a recomendar? Ya tú sabes cuál te voy a recomendar. El Xeon E5 2680V4. Este procesador es el mismo procesador que compras en AliExpress, pero la única diferencia es que lo estarías comprando en Amazon. Y aquí tenías el precio, que es un poquito más caro, pero ya tú verás, a algunas personas les salen más barato comprar en Amazon, otros en AliExpress. Yo igual te voy a dejar la alternativa, también abajo te voy a dejar todos los links, tanto para este procesador como para comprarlo en AliExpress, si tú quieres comprarlo en AliExpress. Por ahora tenemos aquí el Intel i5 2680V4. Dice Carlos, pero ese procesador dice renovado o reacondicionado. Sí, hermano, todos estos procesadores no son nuevos, ni el que compras aquí, ni el que compras en AliExpress. Estos procesadores no son nuevos, son procesadores que fueron utilizados alguna vez en servidor, pero ahora le están dando un segundo uso para PC de sobremesa, para los PC que tú tienes en tu casa. Y por supuesto son muy buenos estos procesadores, ya lo hemos probado en el canal, hay video en el canal de todo esto, así que solamente es cuestión de que te pases por el canal. Ahora, importante, este procesador, ya tengo el procesador, pero ¿dónde lo coloco, Carlos? Ajá, sí, venden el procesador. ¿Y la placa? ¿Dónde está la placa? Aquí está la placa. Aquí está. Aquí tenemos la placa, la Machinis X99 LGA 2011 3. Se me hizo un poquito difícil encontrar la placa porque la mayoría de las placas que tú vas a encontrar por allí en Amazon no tienen lo que es el TPM 2.0. Aunque yo no lo utilizo, igual hay personas que sí les importa el tema del TPM 2.0 y por eso es que aquí le dejo la placa que pueda tener el TPM 2.0 para que se lo puedan agregar. Esta de Machinis, por supuesto, una de las marcas de placas X99 que ya nosotros conocemos y ya sabemos su calidad. Así que bueno, aquí tienes la Machinis que por supuesto tiene todas sus especificaciones, como siempre, por aquí, por allá, que esto, que lo otro, y eso lo vas a poder ver. Por supuesto, los links, todos los links de todos estos productos te lo voy a dejar en la descripción para que tú también puedas armarte tu combo SEO desde Amazon. Si te lo quieres armar desde Amazon, si te lo quieres armar desde AliExpress, solamente ve los links, compara cuál me sale más barato, cuál me sale más caro y te armas tu combo SEO. Puede ser que algunas piezas las compres en Amazon, otras en AliExpress. Eso es tu asunto. Yo lo que hago es hacer mi respectiva investigación para que tú tengas todas las opciones posibles. Así que ya tenemos la placa y ya tenemos el procesador. El siguiente componente sería el módulo TPM 2.0, que también te lo conseguí, lo tienes por aquí, ¿lo ves? Este sería el módulo TPM 2.0 que yo te recomiendo. En este caso es el que le sirve para la placa. Acuérdate que todo este armado o todo este ensamble, todas estas piezas son piezas que son compatibles y ya investigué, ya me hice mi investigación simplemente para que todo funcionara como debe funcionar. Y el módulo, por supuesto, que vas a necesitar es este TPM 2.0, este Asus 14
pin, que es el que necesita esta plaquita de Machinist. Ahora ya teniendo el módulo TPM 2.0 por acá, lo siguiente sería lo que es la memoria RAM. No te emociones por el precio porque este es el precio de un solo módulo. Estuve investigando y buscando por aquí y buscando por allá para ver cuáles eran las más convenientes, las más atractivas. Y para mí la más atractiva es esta de T-Medtech de 8 GB a 2400 MHz. 2400 MHz porque ya sabemos que el procesador solamente aguanta hasta 2400. Así que colocarle más de 2400 sería redundante porque igual no lo vas a utilizar. Obviamente si hay memorias de 3200 que pudieras reutilizar también en otro componente si llegas a cambiar de procesador, pero y eso sería mucho más cara que comprar unas como estas. Entonces ya tú aquí puedes elegir si te quedas con esta de 8 GB o compras un kit de 2x8 que lo tienes por aquí, que por precio viene saliendo casi al mismo precio que comprarla en AliExpress. ¿Cuál es la ventaja en este caso cuando uno compra en AliExpress? Que son los códigos de descuento. Para Amazon no tengo código de descuento, así que eso te lo voy a deber. En cambio, para AliExpress hay códigos de descuento, tú decides dónde te sale mejor, porque los códigos de descuento también es que una vez que los utilizas ya no lo puedes utilizar más. Así que a lo mejor ya utilizaste el código en otra cosa y crees que te va a servir mejor comprar esta. Bueno, tú verás. Ya eso será tu asunto, como veo. Pero estas son las que yo te recomendaría en este caso porque realmente me parece que son las más robustas. Recuerda que antes de hacer estas recomendaciones verifico muy bien el producto, veo los comentarios de las personas y veo si el producto lo compraría yo. Si estoy dispuesto a comprarlo yo, entonces se los recomiendo. Y aquí tenemos lo que son estas memorias RAM de 2400 MHz. Ahora lo próximo sería, por supuesto, el cooler. Sí, también podemos encontrar coolers muy baratos también en Amazon, que también son refrigeraciones parecidas a las que también encontraríamos en AliExpress. Por ejemplo, tenemos este cooler que es para este socket LGA 2011, obviamente 2011-3 también le sirve. Y aquí tenemos las especificaciones. Es un cooler que se ve normal, ven ustedes, no se ve así algo distinto a lo que ya hemos mostrado en este canal. El precio sí sería parecido a lo que te costaría también en AliExpress y tú, bueno, tú elegirías ya para comprarlo. Este es, por supuesto, uno sencillo, no tiene RGB, pero es que tampoco la placa le podríamos colocar RGB, así que esto sería lo que deberíamos comprar en este caso. Y este sería el cooler y va a ser más que suficiente, por supuesto, para enfriar esta Xeon que tenemos por acá, este Intel Xeon E5 2680V4. Pero bueno, el siguiente componente, que este componente sí me da gusto, me da mucho gusto poder recomendarlo porque lo he utilizado ya sopo 200 veces. Tienes dos videos en el canal de una fuente de 500 vatios y una de 600 vatios de la marca Thermaltake. Me gusta, esto Thermaltake Smart es mi fuente por excelencia para cosas económicas y no te va a dejar mal. Me gusta esta fuente, me gusta de lo que hace. Puedes ver en mi canal, puedes ver videos de cómo es esta fuente, sus características, los tienes en mi canal y por supuesto es la fuente que te voy a recomendar para este proyecto ya que estamos en Amazon. Y por último sería la tarjeta de video. Por supuesto, ¿qué tarjeta de video sería especial? Sería buena para un combo Xeon. Por supuesto, tendría que ser una RX 580. RX 580, señores. En Amazon también son difíciles de conseguir. Conseguir una que cumpla las expectativas, ¿no? Estaba investigando entre las tarjetas de video, las valoraciones de las personas, cuál era la más confiable para comprar y tenemos esta de 51 RIX, esta RX 580 también para comprar. Esto es lo más barato que tú puedes conseguir ahorita en tarjetas de video. Es triste, bastante triste, pero señores, esto es lo que hay para esta época. Esperemos que los tiempos mejoren, obviamente, porque una RX 500
80. Bajo mi criterio, no debería pasar de los $80. Más bien debería poco a poco que pase el tiempo costando menos. Pero, como ustedes saben, tenemos una crisis de la RAM, todo lo que lleva RAM va subiendo, todo sube y por ende estos son los precios más económicos para las tarjetas de video. Y bueno, aquí tienes la típica o la mítica RX 580 que te recomendaría. Por supuesto, como siempre, todos los links te lo voy a dejar en la descripción. Por supuesto, ya Amazon me dio a mí la libertad de poder tener mi página de Amazon Influencer por fin. Y ahí te voy a dejar algunas recomendaciones. Por supuesto, estas mismas recomendaciones que hacemos para AliExpress, también te voy a dejar esas alternativas también si tú quieres comprarlas en Amazon. Por supuesto, esos links los vas a encontrar en la descripción, la alternativa de Amazon y también la de AliExpress, por si tú quieres comparar precios entre Amazon, AliExpress, ves que te conviene, te montas tu equipo así, tú sabes, no, todo dupi, ver qué te sale más barato, cómo ir, esto me gusta más, este me gusta menos, este se ve más confiable, este, etcétera, 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 tú decides. Yo lo que hago es darte mis pequeños conocimientos que realizo con mucha investigación, porque no soy pitonizo, pero sí creo que a lo mejor con estos videos puedo ayudarte a elegir qué es lo que tú estás buscando. Por ahora, si quieres seguir viendo más contenido como este y ver más videos interesantes que vamos a seguir sacando en el transcurso de lo que va de día, bueno, no lo que va de este día, ¿no? En el transcurso de lo que va de días, pues de los próximos días vamos a seguir sacando también más videos, más contenidos interesantes. Estoy también haciendo directos y solamente tú tienes que suscribirte y activar la campanita para poder disfrutar de ellos. Y por supuesto, dejarme tu jugoso y suculento like. Sí, el like. Y también el comentario que también es suculento. Y así yo puedo saber, oye, ¿qué piensas tú, ves? ¿Qué piensas tú de todo esto? Sacar ideas también para próximos videos y solamente tú me puedes dar esa retroalimentación. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y por mi parte nos vemos en el próximo video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.